Lo que voy a hacer es enlazar con lo que él nos explicaba, fundamentalmente para seguir una parte en este caso del viaje que él nos proponía para mirar a otros lugares, y quizás mirando con un poco de perspectiva nos resulte más fácil aclararnos si lo que tenemos, ¿no? Si nuestros sistemas históricos de regadío, que a nosotros nos gusta llamar históricos porque lo son y porque eso es lo que le da una parte importante de su valor, tiene efectivamente valores patrimoniales, ¿no? Alguien diría que no lo tienen, que estos sistemas agrarios no tienen un valor patrimonial, ¿no? Alguien diría que cuando viajamos por el resto del mundo, sea en las zonas de las culturas del arroz, ¿no? Esto no tiene un valor histórico, no tiene un valor patrimonial evidente. Está mirando a otros contextos distintos, no solo porque la topografía cambie, que es cierto que en ese caso la perspectiva, ¿no? También es distinta, sino porque cuando pensamos detenidamente sobre qué supone hacer esto, ¿no? Y el otro día lo discutíamos en clase en el máster, ¿no? Y cuando pensamos detenidamente sobre qué supone hacer esto, quién lo ha hecho, ¿no? Y qué procesos de trabajo han conllevado la transformación tan enorme de estos territorios, efectivamente aquí empiezan a surgir preguntas y empiezan a surgir esos valores, ¿no? Empiezan a surgir además preguntas sobre la relación entre ser humano y medio ambiente, pero no solo en esos ámbitos, sino que cuando nos movemos por el planeta y vemos otros sistemas históricos de regadío, otros sistemas agrarios, como por ejemplo en el norte de África, y lo relacionamos con los oasis, también con elementos, en este caso, inmuebles, ¿no? que son tangibles y que tienen que ver además con esa parte del reparto del agua, surgen también esas cuestiones, ¿no? Cuando hicimos un estudio hace relativamente poco, en este caso con la empresa Arque Andalusí, del territorio, por ejemplo, de Chefchaouen, ¿no? Pues nos encontramos con la desagradable sorpresa de que el entorno de Chefchaouen ha sido totalmente modificado. Sus sistemas de regadío han desaparecido por completo en el curso de 10-15 años. ¿En qué se ha convertido Chefchaouen? En una marina, ¿no? Muy bonita, pero que ha perdido una buena parte de su sentido histórico, porque lo que le da sentido histórico a la marina de Chefchaouen no son solo su arquitectura, sino que era su entorno, y era su relación con el agua, con Rais al Mar, con la cabeza del agua, ¿no? De donde viene una parte importante de su riqueza. Por eso insisto, cuando damos una vuelta por el mundo, cuando salimos de nuestra problemática y empezamos a ver la significación social, la significación patrimonial que tienen estos sistemas, cuando vamos a Yemen, por ejemplo, y vemos además una parte importante del origen de los nuestros, ¿no? De nuestros sistemas hidráulicos, no nos plantearía seguramente mucho problema decir que ahí hay mucha historia. No nos plantearía mucho problema probablemente decir que ahí hay riqueza cultural, ¿no? No ya solo porque tengamos un entorno bello, no ya solo porque tenga unos valores estéticos, sino porque ahí quizá nos cueste menos reconocer efectivamente esa tradición, ese pasado, ¿no? Da igual que estemos en un ambiente que no tiene las mismas raíces, da igual que nos vayamos a la cordillera andina, por ejemplo, no nos costará trabajo reconocer que efectivamente eso es una obra de ingeniería. Ahí hay monumentalidad, ¿no? Ahí hay materialidad, ¿no? Y no solamente de esa ruina desde el punto de vista residencial, ¿no? En ese lugar de asentamiento, sino que efectivamente ahí vemos que ahí hay un diseño, que hay una estrategia, que se ha pensado mucho y se ha trabajado mucho para transformar el medio, para sacarle a ese medio natural todo aquello que nos podía dar para garantizar nuestra subsistencia, para desarrollarnos socialmente. Y eso ha generado efectivamente un patrimonio, eso ha generado efectivamente entornos que nosotros reconocemos por sus valores, ¿no? Eso de nuevo son terrazas agrícolas. Valores que incluyen, como decía también antes Pepe Castillo,
elementos que quizá llaman más la atención, como por ejemplo en algunos casos las captaciones. Os traigo solamente un ejemplo para no cansar, ¿no? El caso, el ejemplo de los Qanat, que quizás es de los más espectaculares, desde los más llamativos, que pueden ser las de las zonas de Oriente Medio, Irán, Irak, Afganistán fundamentalmente, hasta otros que tienen unas características muy similares, por no decir prácticamente idénticas, en contextos completamente distintos, de nuevo, en el caso de Sudamérica, en este caso en el contexto pre-incaico, en el contexto mochico, ¿no? Sistemas que han dejado una fuerte impronta en los paisajes, en este caso una imagen de satélite, ¿no? El resultado de un sistema de riego en Irán a partir de un Qanat, de uno de estos importantes Qanat, ya ven que resulta espectacular, ¿no? Pero ¿y si volvemos después de haber hecho ese viaje? ¿Y si volvemos después de haber visto el resto del mundo? ¿Qué sucede en nuestro contexto más cercano? ¿Tiene los mismos valores patrimoniales? Quizá si lo vemos desde esa perspectiva, nos resultará mucho más impresionante lo que tenemos todos los días como algo cotidiano. Nuestras acequias, nuestros bancales, nuestras paratas, ¿no? Nuestros caballones, tasquivas, nuestros elementos materiales y también inmateriales que podemos ver conectados con el resto del mundo, con el resto del patrimonio agrario, ¿no? Con el resto de los sistemas históricos de regadío, con el resto de los sistemas históricos hidráulicos. Quizás si nos resulte más fácil poder valorar la importancia que tienen estos sistemas y su singularidad. Nuestros sistemas hidráulicos de regadío son una parte fundamental, no solo de nuestra historia, de nuestros paisajes, son una parte fundamental de nuestra cultura, de nuestra propia identidad. Quizá por el hecho de estar acostumbrados a verlos toda la vida, de haber convivido con ellos, seamos poco capaces de valorarlos. Pero para poder valorarlos, quizá hay que levantar un poco la vista y sobre todo tenemos que empezar a conocerlos mejor. Conocerlos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, y que conocerlos mejor supone empezar a gestionarlos mejor, ¿no? Empezar a protegerlos mejor. Para eso tenemos que tener en cuenta que, y es la noción de la que nosotros partimos, que nuestros paisajes, todos nuestros paisajes son paisajes antropizados. Todos nuestros paisajes son paisajes culturales, históricos, ¿no? Son fruto de un proceso de culturización de la naturaleza, un proceso de apropiación de la naturaleza para transformarla. Y son, por tanto, fruto de un proceso histórico, de un proceso además de territorialización, es decir, de aprehensión, ¿no? Entendido a veces como dominación o entendido en otros contextos como simplemente cohabitación o coexistencia. En nuestro caso el agua es el principal articulador de nuestros paisajes, y no por casualidad, sino precisamente porque forma parte de nuestro proceso histórico. Y eso, ese agua, la gestión de ese agua, va a conllevar un esfuerzo enorme. A mí una de las cosas que más me gusta repetir de manera incesante, ese proceso histórico, esa gestión del agua, es fruto de un ingente esfuerzo colectivo. Y me gusta siempre resaltar las tres palabras: ingente, enorme, el esfuerzo, la energía, el trabajo y la colectividad, ¿no? El sentido de lo comunitario. Sin esos tres elementos difícilmente se entiende la construcción de nuestros paisajes y la gestión del agua en nuestro entorno. Gestión que no solamente implica controlar y distribuir el agua, sino gestión que significa además modificar los suelos. El ejemplo más evidente es el de las terrazas de cultivo, pero también sucede en el resto del sistema agrario y en el resto del sistema de agricultura intensiva de regadío. Una buena parte de nuestros suelos son suelos antrópicos, son suelos que han sido modificados, cuando no directamente creados de manera artificialmente, por la propia actividad agraria. ¿Cuántos metros cúbicos de tierra se han movido ahí? ¿Cuántos metros cúbicos de piedra se han movido ahí para generar esas paratas? ¿Eso no es monumental? ¿Qué volumen de construcción hay ahí en relación a cualquier elemento histórico-artístico
en relación a la Alhambra, en relación a la Catedral de Granada. Podemos despreciar la obra hecha por los campesinos, podemos despreciar ese esfuerzo, podemos despreciar el diseño de esas terrazas de cultivo, el diseño de ese trazado de la acequia. Yo creo que no. Y cuando empezamos a ponerlas sobre un mapa, como estamos haciendo desde distintos ámbitos, y cuando empezamos realmente a contar, ¿no? Cuando empezamos realmente a tener una idea cabal de qué supone eso, empezamos a darnos cuenta de que efectivamente ese ingente esfuerzo colectivo es nuestro principal valor patrimonial. Cuando a mí me preguntan cuál es la principal herencia del mundo andalusí, ¿no? Como arqueólogo medievalista, el periodista de turno, quien sea, espera que diga la Alhambra, o que diga la Mezquita de Córdoba, que diga Medina Zahara, ¿no? Nuestra principal herencia desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista cultural, son nuestros paisajes, son nuestros sistemas de poblamiento y son muy especialmente nuestros sistemas históricos de regadío. No solo por su volumen, como he dicho antes, sino además por su significación social. Son ellos los que nos han dado de comer durante siglos y son ellos los que nos han mantenido y han garantizado nuestra propia supervivencia y el desarrollo de las demás actividades productivas, incluidas toda la creación artística, ¿no? Son además una opción social, no están ahí por casualidad, sino que suponen una opción social en relación a cualquier otra actividad productiva, que no ha quedado excluida, sea la minería, sea la ganadería, porque además, en la mayor parte de los casos, están integradas en ciclos y en lógicas que son más complejas de lo que aparentemente pudieran parecer, pero son una opción social preferente que en muchos casos, sea en zonas semiáridas, sea en zonas de montaña, podría parecer la opción social, la opción menos lógica desde el punto de vista económico, pero que en realidad no lo son, porque representan la posibilidad, primero, de incrementar la productividad y sobre todo de regularizar la producción. Por eso, precisamente por eso, merece la pena ese ingente esfuerzo colectivo. Y por eso, precisamente por eso, están ligados a un conocimiento, a unos saberes que implican conocer muy bien el medio natural, no solamente el agua, sino también los suelos, las plantas y el resto de elementos bióticos y abióticos que forman el medio, para poder modificar y adaptar ese medio a las necesidades de las sociedades que crearon, que generaron y que mantuvieron esos sistemas durante siglos, intentando mantener equilibrios que hicieran sostenibles y resilientes todos esos sistemas a lo largo de milenios. Son esa gente representada hoy en día por la última generación de campesinos desde el punto de vista en el sentido antropológico del término, y que se ven amenazados además porque sus conocimientos, una buena parte de ese acervo, se pierde con ellos, sin que desde el mundo rural y obviamente sin que desde la academia, ¿no?, es importante, seamos capaces de reconocer, valorar y recuperar una buena parte de esos conocimientos. Conocimientos que están relacionados con lógicas sociales que ya han desaparecido, que ya no existen. Lógicas sociales que han sido extremadamente complejas en las propias concepciones de esos sistemas hidráulicos, pero que podemos conocer. Podemos conocer no solo para mantener, sino para intentar mejorar, ¿no? Intentar aplicar mejoras que permitan la conservación de esos valores al mismo tiempo que se mantiene la actividad agraria y sobre todo que se garantiza una renta agraria digna para aquellas personas que son las que trabajan, mantienen, gestionan esos sistemas hidráulicos. Para eso es necesario conocer su evolución histórica, es necesario conocer su proceso de formación, es necesario topografiarlo, es necesario saber por dónde pasan esas acequias, qué se riega, ¿no?, qué no se riega, qué yacimientos, qué poblamiento está ligado al proceso de formación de esos sistemas, cómo se distribuye socialmente el agua a través de los pagos que antes mencionaba Pepe, ¿no? Y es necesario además reconocer esos valores patrimoniales de los que hablábamos anteriormente, para al final, teniendo ese elenco, reconociendo a las personas
y los elementos que componen esos paisajes, llegar realmente a poder hacer propuestas de futuro para esos sistemas, ¿no? En nuestro caso, seguimos intentando, en este caso la Vega Sur, ¿no? Seguimos intentando mantener activos nuestras actividades de reconocimiento, de conocimiento, de topografiado de esa acequia, no solo, bueno, fundamentalmente en el ámbito de Sierra Nevada y su entorno, e intentamos transmitir el impacto que han generado para que conozcamos realmente cuál es su significación desde el punto de vista histórico. En el caso del entorno de Granada, su significación es tanta como esta, ¿no? Antes lo hemos visto a través de alguna fotografía aérea, ¿no? No se entiende la propia Granada sin los sistemas históricos de regadío. No se entiende el entorno del área metropolitana sin los sistemas históricos de regadío. ¿Por qué? Porque son aquellos que forman nuestro paisaje, porque todo nuestro poblamiento está directamente ligado y condicionado por esos sistemas históricos de regadío. Sistemas además que tienen una enorme complejidad, porque sirven para recargar acuíferos. Aquí están los famosos careos, de los que nos hablarán mañana, porque sirven para generar pastos de altura, porque sirven para generar espacios de riego intensivo a través de complejos sistemas de distribución del agua, de regulación del agua y complejos sistemas además de modificación y de generación de suelos que están directamente ligados a ellos, hasta poder llevar el agua hasta las parcelas y poder regar con ellas. Porque además generan sistemas que son extremadamente resilientes, ¿no? Con lugares, espacios de regadío eventual, de regadío con aguas sobrantes, zonas de campo, zonas de pago seco, que tienen una explicación histórica muy interesante sobre la que no vamos a entrar ahora. Y porque además son sistemas que tienen un origen tan antiguo como que son creados en época medieval. Sobre las cronologías tenemos todavía mucho que hablar, pero en realidad nosotros mantenemos que son sistemas creados desde el mismo momento de la llegada de los árabes y bereberes en el siglo VIII, en un proceso que no dura 2 días, ni que dura una generación, ni 2 generaciones, ¿no? Sino que va a ser un proceso complejo, porque de hecho diseñar esos agrosistemas va a ser algo complicado. No matarse por el agua, que seguramente murió mucha gente, va a ser algo complicado, ¿no? Distribuir socialmente el agua va a ser algo muy complicado. Pero con toda seguridad en el siglo X son sistemas que están plenamente consolidados de manera genérica. Solamente así se explica el propio Califato de Córdoba. Solamente así se explica el poder de los omeyas, ¿no? Son sistemas además que están íntimamente ligados a formas de gestión del territorio, a formas de gestión de la tierra, que en buena medida para nosotros ya son desconocidos, ¿no? Y que están relacionados con los bienes comunes, la gestión comunal de los recursos, ¿no? Algo que tiene además un valor patrimonial también enorme. Las propias comunidades de regantes son depositarias de ese tesoro, ¿no? Esa gestión comunitaria, esa gestión colectiva de los recursos naturales, ¿no? Y que están ligadas a algo que sí nos resulta mucho más fácil de reconocer. Están ligadas a nuestros propios pueblos y ciudades, que están en buena medida condicionadas por esa acequia. Los pueblos no están ahí por casualidad, sino que están en la mayor parte de los casos directamente relacionados con esas acequias, ¿no? Bueno, en el caso de Jerez, donde es reconocible, son reconocibles 5 sistemas de riego que pertenecieron a 5 alquerías distintas, a 5 pueblos que actualmente ya no existen, ¿no? Pero sin embargo ahí siguen los 5 sistemas de riego, ¿no? Los propios términos municipales de nuestra provincia, por ejemplo, en muchos casos están directamente condicionados por la acequia, ¿no? Traigo un ejemplo muy conocido, la acequia Infalada en Güéneja, el Dólar y Ferreira, ¿no? Pero como decía también Pepe Castillo, son sistemas vivos, son sistemas que necesariamente tienen que seguir vivos si queremos conservarlos, pero que están en grave riesgo,
sea por la crisis agraria general y especialmente en los sistemas tradicionales dentro del marco económico capitalista, es decir, la falta de competitividad, ¿no?, dentro de ese marco, que les hace ser espacios especialmente marginales desde el punto de vista económico y desde el punto de vista productivo, y que están en proceso en parte de abandono o que son fagocitados por los procesos de urbanización actualmente más paralizados y sobre todo que afectan al entorno de las grandes ciudades, o la última novedad y uno de los motivos también por los que nos preocupa y nos interesa hacer esta jornada, por la modernización de riegos, ¿no? Una modernización entendida únicamente desde una perspectiva, que de la perspectiva de la eficiencia, ¿no?, en ese marco capitalista, pero que no tiene en cuenta el resto de funciones y valores que representan esos sistemas históricos y que para nosotros son fundamentales, no solo por todo eso que hemos dicho antes que representan, sino porque en ello, así estamos convencidos, nos va nuestro propio futuro. En ello nos va la sostenibilidad, ¿no?, y en ello nos va la posibilidad de mantener equilibrio con la naturaleza que nos permitan el día de mañana poder seguir produciendo alimentos de calidad. Así que ahí, con esto lo dejo ahí para no cansar más y poder tener un rato de debate. Ahí es donde está fundamentalmente nuestro compromiso como científicos, desde el ámbito de la historia del arte, desde el ámbito de la historia y la arqueología medieval, pero también desde el ámbito de la geología, de la hidrogeología, de la botánica, de la ecología, de la agronomía. Ahí es donde debe estar una parte importante de nuestro compromiso social, porque ahí es donde la ciencia tiene que jugársela. Ahí es donde, en este caso, la historia debe hacerse presente para garantizar nuestro futuro. Yo con esto termino y así podemos tener un rato de debate. Muchas gracias.